se conoce la noticia de que entre algunas de las comunicaciones y de los proyectos a vincularse con los países hegemónicos, se presenta la posibilidad de que se monten dos bases militares en Argentina extranjeras pertenecientes a Estados Unidos. Lo que más corrió la bola es que se estaría por instalar una base militar en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Lo cual, ya con solo decir eso, me parece que es suficiente. Eh, Instalar una base militar de estas características, de estos países, de Estados Unidos, no estamos hablando de no sé, Bolivia. sí, de nadie en realidad Mm. podríamos estar hablando. Es una base militar, esto atenta contra las libertades como pueblo. Hay distintas herramientas que tienen las bases militares y los países hegemónicos para después poder hacer acciones allí gracias a la implementación de las bases que ya no son como las conocíamos en su momento, en donde capaz tenías un despliegue de tanques, aviones. Hoy principalmente pasan por el lado de la inteligencia, de la información, de la recopilación de información, de los recursos naturales, de, bueno, distintas cuestiones. Y para eso vamos a estar hablando con Elsa Brusone, que ya la tenemos al aire. Elsa, autora de varios libros referidos a la cuestión de las bases militares y cuestiones del agua. Elsa, muy buenas tardes. Manuel Giordano es mi nombre y Martín Carrizo me acompaña. ¿Nos escuchás? Sí, los escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, amigos y Muy, camaradas? muy bien. ¿Vos, Elsa? Bien, todo bien. Enormes gracias por prestarnos unos minutos de tu tiempo. Sabemos que además en estos días debe estar muy, muy consultada. Exactamente. Elsa, Sí, empecemos a ponerle un poco de luz a esta noticia que se empezó a filtrar primero en las redes y después se empezó a replicar un poco más en los medios, como empieza a ser la dinámica de estos días, que la información primero la encontramos en las redes por motivación de los propios militantes, propio pueblo que se preocupa ante algunos hechos y que después los replican los medios, ¿no? sí, en realidad nosotros sobre este acuerdo que hizo el gobierno argentino con el Pentágono y el Departamento de Defensa de Estados Unidos para la instalación de una base científica, entre comillas, en Ushuaia, en Tierra del Fuego, junto con otros acuerdos más que se llevaron a cabo. Ujú. Nosotros teníamos por diversas fuentes la posibilidad de que esto se diera, pero no quisimos salir en el momento porque esperábamos una confirmación oficial y bueno, la confirmación oficial nos llegó a través de un diario del sistema que no es para nada opuesto al actual gobierno, que es La Nación, a través de reportajes que le hicieron a la comitiva oficial, y una vez que ellos confirmaron, que ya estaba también la noticia en las redes, sí, podemos confirmar que el acuerdo se ha dado. La única duda que tenemos, y sobre esto no hemos podido recabar información, es si el pedido de la base en Ushuaia fue un pedido propio del Departamento de Defensa de Estados Unidos y el Pentágono o es un ofrecimiento que le hizo nuestro gobierno. Claro. Sí, que grandes diferencias puede tener, a pesar de que se ocupe de lo mismo. Distinto es ir a decir, vengan muchachos, a que te lo impongan, ¿no? Así es, así que sobre esa nosotros no tenemos información y ellos no lo han dado y lo que aducen es que si Ushuaia se transforma en una gran base científica para la entrada a la Antártida, lo que va a traer es el progreso y el bienestar a toda la provincia de Tierra del Fuego y ya sabemos que eso no es así, pero es con lo cual intentan encadelarnos y engañarnos para que nosotros aceptemos la presencia norteamericana en Tierra del Fuego. Y acá lo que está en juego no es solamente la soberanía que nosotros tenemos sobre Malvinas y el reclamo de soberanía que Ujú. tenemos sobre la Antártida, es también la soberanía sobre todos nuestros recursos naturales
y estratégicos, que más allá de los que tenemos en tierra firme, también los tenemos en nuestro mar, los tenemos en nuestras Islas Malvinas y también están en la Antártida, ¿verdad? Claro, Y sobre sí. todo en el sector antártico, donde se superponen los pedidos de soberanía de Argentina, Chile y Gran Bretaña. Claro, por supuesto. Elsa, justamente en esta línea que vos marcabas de cómo nos van a vender la noticia, me gustaría que empecemos a hablar sobre cuáles son las características que tienen hoy las bases militares que han sido instaladas por lo menos en América Latina, ya que hacía un comienzo yo, una introducción, ya no son esas bases militares que capaz vemos en las películas con despliegue de aviones, tanques y muchos soldados, sino que ya están más destinadas a tecnología y a recopilación de información, ¿no? Claro, hay de todos tipos. Entonces, a las digamos, las bases militares comunes, que son las que vos estabas describiendo, Ajá. se suman otras que también tienen que ver con inteligencia, pero se suman otras que son las que se llaman encubiertas, que vienen bajo el disfraz de ayuda humanitaria, de ayuda por desastres naturales, de ayuda para combatir enfermedades, ya sean pandemias o epidemias que se puedan producir, y otras que vienen disfrazadas de científicas, donde para nosotros se nos hace difícil, bajo estas características, poder determinar que realmente son una base militar, pero de hecho lo son, y cuando nosotros observamos, como vos bien decías, todo lo que es nuestra América, ¿dónde están las bases militares, ya sean descubiertas o encubiertas? En Centroamérica, en el Caribe, donde también en las islas del Caribe, que son propiedad de Gran Bretaña, de Holanda y también de Francia, hay bases militares de la OTAN, son enclaves coloniales de la OTAN. Cuando vemos la distribución también de este tipo de bases en Colombia, en Perú, en Chile, la base de Concón está disfrazada de base de entrenamiento para las misiones de paz de Naciones Unidas, bajo la responsabilidad de Estados Unidos, y observamos todo el despliegue que hay, nos damos cuenta que están cerca de donde están todos los recursos naturales, la tierra fértil para producción de alimentos, el agua dulce, minerales, hidrocarburos, biodiversidad. El 80% de los medicamentos que se producen en el mundo se elaboran en base a plantas que están en los bosques, en las selvas y en las flores regionales. Nosotros tenemos nuestros bosques, nuestras selvas, y también tenemos la Amazonia, que es la mayor fuente de biodiversidad del planeta, es el pulmón verde terrestre del planeta. Entonces, vemos el despliegue donde están, vemos que con la ocupación de Malvinas por Gran Bretaña, transformada en base de la OTAN las islas, con la guarnición militar que también hay en la Georgia del Sur, y con una base en Ushuaia, y la pretensión otra vez agitando fantasmas falsos de presencia de posibles terroristas en la zona de la Triple Frontera, las presiones para la instalación de una base militar en San Ignacio, en el sudoeste de la provincia de Misiones, uno de los puntos más importantes de carga y recarga del acuífero Guaraní, que es el cuarto reservorio de agua subterránea dulce del mundo que compartimos Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, y uno de cuyos puntos neurálgicos es justamente la zona de la Triple Frontera. Se cierra completamente el cerco, sobre todo nuestros recursos naturales. Claro. Elsa, tengo una consulta. ¿Cuáles son los alcances de este tipo de bases? Digo, porque una cosa es la instalación propia, ¿no? de la base, que ya de por sí atenta contra quienes estén en las cercanías, pero vos mencionabas el tema de las ayudas humanitarias. En esos casos tienen permisos, tengo entendido yo, para transitar por las aguas marrones, ¿no? Para cuestiones humanitarias. Exactamente, porque no nos olvidemos que las aguas marrones son las aguas de nuestro río y las aguas azules son las aguas de los mares, y por eso tenemos en funcionamiento la cuarta flota, claro, que permanentemente cruza por el canal de Panamá, pasa por el estrecho de Magallanes y el canal de Beagle, dando permanentemente la vuelta, y que fue ya reactivada hace unos años más, pero aparte de eso son toda la inmunidad y la impunidad que se le da a todos los integrantes, que quedan sujetos a las leyes de Estados Unidos, no a las leyes propiamente nuestras.
Y en el caso de, al tener una base en Ushuaia con miras a la Antártida, no nos debemos olvidar que la Antártida, si bien es la mayor reserva de agua dulce del planeta, de agua congelada, también tiene minerales altamente estratégicos para el desarrollo de la industria aeroespacial y militar, tiene hidrocarburos, da la extraña casualidad que justamente en el sector antártico y especialmente en la península antártica, donde se superponen los reclamos de soberanía de Argentina, Chile y Gran Bretaña, se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos del continente antártico, sin contar con que termina, digamos, de controlar desde Malvinas y desde la base en Ushuaia, se controla el acceso y la conexión de los estrechos, a través de los estrechos de los océanos Pacífico y Atlántico Sur, y también llega la proyección hacia el Océano Índico, sin contar, bueno, las riquezas pesqueras que tenemos en la plataforma, las riquezas hidrocarburíferas también alrededor de Malvinas, los nódulos polimetálicos que se encuentran en el Atlántico Sur, que son también minerales utilizados para todo tipo de industria, y teniendo en cuenta que en el año 2041 culmina, digamos, los 50 años de prohibición de la explotación de los recursos naturales que hay en la Antártida. Y si bien hay países signatarios y adherentes al Tratado Antártico que planean prorrogar esto por 50 años más, Estados Unidos ha iniciado una campaña con sus aliados para que esta prohibición en el 2041 se caiga y la Antártida deje de tener el estatus que tiene, ¿no? Que es una zona sin armas nucleares, una zona de paz, una zona pacífica y dedicada exclusivamente a las tareas de investigación científica. Claro. Y Elsa, te hago una última consulta antes de ir a uno de los primeros cortes. Sí. ¿Vos lo ves posible la instalación de la base? ¿Vos cómo ves hoy la situación de América Latina como para dar respuesta ante esta interrupción de un país hegemónico como lo es Estados Unidos? Nosotros, UNASUR y la CELAC está totalmente debilitado, ¿verdad? Hay una debilitación muy grande que se ha producido, o sea, ya no va, por más reacción que exista, no va a ser una reacción tan fuerte como la que uno realmente esperaba, y todavía lo que es más agravante, con un gobierno de estas características como la que nosotros tenemos y que ha asumido las relaciones carnales con Estados Unidos, nosotros desde el año 1997 somos gran aliado extra OTAN, es decir, esto es un título que es otorgado por el presidente y por el Congreso de Estados Unidos, que solamente uno deja de ser un aliado, ya sea común, un aliado OTAN o un aliado gran OTAN, si el gobierno norteamericano decide que uno ya no es digno de confianza para aportar ese título, o por pedido del propio gobierno del país al cual le agraciaron este título. Yo me cansé de solicitar al Congreso de la Nación que sacaran la ley que dijera que no tenemos ganas de seguir siendo gran aliado extra-OTAN y que la elevaran al Congreso de Estados Unidos y a la Casa Blanca, porque con un gobierno de las características que tenemos nos corren un gran peligro, porque de lo que no se habla es el acuerdo secreto que hay cuando uno es un aliado gran extra-OTAN, y esto implica que uno tiene a disposición, cuando así lo solicite Estados Unidos, tiene la obligación de enviar tropas, es decir, fuerzas armadas, un destacamento, un batallón, que vaya a ponerse a las órdenes de un coronel, en este caso que es un coronel italiano de la OTAN, para acompañar a Estados Unidos en sus aventuras de invasión contra los países tanto de África como del Próximo Oriente, de Asia y aún lo nuestro, máxime teniendo el proyecto del Comando Sur de una intervención militar en Venezuela. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué vamos a hacer cuando nos vengan a solicitar como gran aliado extra-OTAN en la vista de las relaciones carnales? Porque ya ha pasado en el año 1999, mientras la OTAN bombardeaba Yugoslavia, nosotros fuimos a acompañar el bloqueo y de la OTAN sobre Yugoslavia, y dejamos destacamentos militares en Kosovo, tenemos también destacamentos militares bajo el paraguas de misiones de paz en Chipre. ¿Qué va a pasar
Cuando esto suceda, Estados Unidos decida si es que decide invadir Venezuela o intervenir militarmente en Ecuador o en Bolivia, porque los planes están, una nueva intervención en África, nuevas intervenciones en el Próximo Oriente y en Asia, y nos vengan a solicitar la ayuda. ¿Qué vamos a hacer? Claro, sí, es una gran pregunta. Bueno, ahí tendremos que dar respuesta a nosotros también como... Exactamente, porque nosotros durante los 12 años de gobierno kirchnerista, si bien este tema de ser aliado ex-OTAN continuó, la política exterior que tuvieron estos últimos 12 años fue totalmente distinta es decir, a la de ahora. No fue un alineamiento incondicional con Estados Unidos ni relaciones carnales, al contrario, fue una política de independencia. Tal cual. Y verdad, y en aras de la unión con los pueblos del hemisferio sur y en áreas de la unión de nuestra América, pero ahora todo eso ha cambiado porque se ha hecho un giro de 180 grados. Claro. Bueno, tendremos que dar respuesta nosotros como pueblo, organizados y defendiendo nuestros derechos y nuestras libertades, nuestra soberanía, ¿no? Bueno, Elsa, te agradecemos enormemente la comunicación y vamos a estar hablando con vos, por supuesto, en muchísimas otras oportunidades, ya que sos de las personas que nos convocan a seguir defendiendo la patria, la soberanía y nuestras libertades. Muchas gracias y gracias a ustedes también por la tarea y el compromiso. Por favor. Un abrazo. Otro grande, Elsa. Chao. Pasaba Elsa Brusone, especialista en estas cuestiones. Como conoce, ¿no? Sí, es la verdad que sí. Da placer escucharla. La verdad, da placer tenerla y poder encontrarla. Lamentablemente por estas cuestiones. Y necesitamos muchos Elsas Brusone, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lamentablemente digo que esto sea lo que nos haga encontrarnos a veces, que estas sean las excusas, más allá de que tenemos muchas a veces para encontrarnos y dialogar cuestiones, a veces tener que estar dando respuesta ante una noticia tan triste, tan amenazante, y que un poco hablábamos antes del programa de cómo se construyen las noticias y cómo es que se les dan más o menos prioridades a algunas noticias por encima de otras. Podemos hacer un repaso de lo que ha sido el año solamente estos 5 meses y que cuántas cosas nos hemos olvidado de denunciar, de reclamar, que las veníamos haciendo desde enero y que la misma dinámica de la coyuntura y todo el movimiento político que ha estado aconteciendo en nuestro país te corre de eje. Y esta noticia, esta intención de la instalación de una base militar en Ushuaia, en principio no salió en los grandes medios, en ninguno, pero además es algo a lo cual nosotros lo hablamos. Prácticamente nos tenemos que ir a Ushuaia. Tenemos que ir a Ushuaia a plantar bandera allá. A decir, no muchachos, así como pasó en el Chaco, hará 1 año o 2, bueno, tendremos que ir allá a decir, no muchachos. Mi hermano nos preguntaba, bueno, ¿cómo vas a hacer? Porque en su momento, con la del Chaco, tenías un gobierno que en realidad no estaba orientado hacia la instalación de una base militar, en ese caso China, sí la provincia. Pero ahora que tenés un gobierno que no solo está negociando ellos, sino que además tenés la mayoría en automático, no, en las cámaras, y con tantos conflictos sociales, con tantas cuestiones y problemáticas a resolver, tanta gente que tiene hambre, tanta gente que no está llegando a fin de mes, sentarlos a discutir la intervención de una base militar a veces pasa, se diluye, ¿no? Es algo lo cual nosotros de estos espacios tenemos que fortalecer y muchísimo. Y que sin lugar a dudas las agrupaciones políticas, los movimientos de base tienen que empezar a planteárselo seriamente, a ver qué es lo importante a trabajar en el día a día y qué dejar para el final. Bueno, a veces cuesta dejar un montón de cosas del día a día y estas quedan para el final. Creo que hay que hacer un trabajo, no sé si a la inversa, pero por lo menos equilibrar los intereses que sin lugar a dudas nos perjudican a todos, sin lugar a dudas. Y el problema es que después no vamos a tener chance de discutir muchas otras cuestiones cuando ya los tengamos acá adentro, que son, no
nosotros luchamos y estamos en contra del neoliberalismo, del capitalismo brutal y sanguinario como lo conocemos, del colonialismo inclusive, y que cada una de esas doctrinas o ideologías son las responsables de los despidos, son las responsables de los incrementos indiscriminados de luz, son las responsables de la cancelación de políticas públicas, esos son los responsables. ¿Y quiénes son los referentes? Claramente en este caso el máximo exponente es Estados Unidos, y le estamos permitiendo instalar una base militar de inteligencia, además, en nuestro propio territorio. Sumamente denunciable, preocupante, y bueno, esto no va a quedar solo en este programa, eso se los aseguramos. Vamos a ir calmando un poquito las aguas hasta el próximo bloque. Vamos a escuchar un temita de Alejandro Lerner, La Isla de la Buena Memoria, y volvemos con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro.